Hola a todos, bienvenidos a otros 15 minutos de sostenibilidad. Desde el Comité de Sostenibilidad del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos nos presentamos estas sesiones para aportar conocimientos sobre temas de actualidad. Hoy trataremos sobre las estelas de condensación, su impacto y oportunidades. Nos centramos en los efectos no CO2, en el producto de las emisiones de gases y partículas en la alta atmósfera, porque pueden tener un impacto climático similar al de las emisiones de carbono. De estos efectos, la formación de las estelas de condensación es el elemento con mayor impacto. Vamos a saber algo más sobre los últimos avances científicos y tecnológicos que nos van a dar pistas sobre las posibles estrategias de mitigación en un futuro no tan lejano. Para ello contamos con la presencia de Carlos López de la Osa, ingeniero aeronáutico por la Universidad de Sevilla. Él es manager técnico del equipo de aviación de Transport and Environment, ONG de referencia en transporte sostenible en Europa. Antes de unirse a T&E, trabajó para Airbus durante 9 años en España, Alemania, Francia e Inglaterra. Carlos trabaja en temas como las nuevas tecnologías de cero emisiones o la mitigación de los efectos no CO2. Así que mejor dejemos a Carlos que nos cuente. Carlos, adelante. Muchas gracias, Juanjo, y muchas gracias al colegio por darme la oportunidad. Y efectivamente vamos a hablar de un tema que es muy importante, muy desconocido, pero a la vez muy visible, como son las estelas. Esas estelas que muchas veces en el imaginario público hay mucha gente que piensa que nos están fumigando o que nos están envenenando desde el cielo. Aquí creo que todos sabemos que eso, por supuesto, no es cierto, pero sí que hay que hablar de un impacto muy real y muy importante, en este caso, en el clima. ¿Por qué se produce este impacto? Bueno, los aviones junto con posiblemente los vehículos lanzadores espaciales son las únicas máquinas humanas que emiten partículas y gases en la alta atmósfera, a diferencia de todas las demás fuentes de emisiones, como puede ser industria, transporte por carretera, etcétera. Entonces, mientras que hay cierto tipo de emisiones más allá del CO2, como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, partículas, que tienen un impacto en cuanto a polución del aire en la superficie de la Tierra, cuando esas emisiones se producen en la alta atmósfera, se desencadenan una serie de procesos químicos y físicos que tienen un impacto en el clima. Este impacto en el clima, como ha comentado Juanjo, se estima que es del mismo orden de magnitud que las emisiones de CO2. Llevamos años hablando de las emisiones de CO2 del sector y con razón, porque se conoce que tiene ese impacto ambiental importante, pero también hay que hablar de esas emisiones no CO2 y de los efectos no CO2 que generan. Esto se ha demostrado con numerosos estudios científicos llevados a cabo en los últimos años y en concreto un estudio en 2020 encargado por la Comisión Europea para EASA, que reunió a un grupo de científicos y asesores técnicos y que llegó a la conclusión de que los impactos de esos efectos no CO2 en el clima son al menos tan importantes como los impactos de las emisiones de carbono de la aviación. Así que es un problema que desde luego hay que empezar a entender mejor y por supuesto hay que ver las posibles medidas de mitigación. Vamos a ver un momento por qué las estelas tienen ese impacto en el clima. Y el principio es relativamente sencillo. O sea, cuando se crea una estela detrás de un avión, lo que estamos haciendo es crear una capa de nubosidad artificial. Y esa nubosidad tiene un impacto en el balance radiativo de la atmósfera. Si esas estelas las tenemos de día y las vemos claramente, una parte de la luz solar se refleja de vuelta al espacio, pero también hay una parte de calor intentando escapar de la Tierra hacia el espacio que vuelve a la superficie de la Tierra. En cambio, durante la noche, el único efecto que tenemos es ese calor que intenta escapar de la superficie de la Tierra al espacio y que se refleja de nuevo hacia la Tierra. Con lo cual, el efecto neto es un efecto de calentamiento y similar al calentamiento provocado por las emisiones de CO2.
visto el problema, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Pues lo primero es entender un poco cómo se forman estas estelas. Y como vemos, o sea, no siempre vemos estelas en el cielo, solo se forman en determinadas condiciones, que es cuando los aviones pasan por zonas de la atmósfera conocidas como zonas supersaturadas en hielo. Son zonas muy frías y húmedas de la atmósfera, donde estamos por encima del punto de saturación y cuando pasamos y emitimos ese vapor de agua de los motores, en combinación también con las partículas emitidas por los motores, pues tenemos el caldo de cultivo para que se formen esas nubes. En función de las características específicas, tanto del motor con el grado de partículas que emite, etcétera, del combustible utilizado también y de las condiciones atmosféricas, tendremos estelas que durarán más tiempo, menos tiempo, que se desarrollarán y desembocarán en nubes cirros, o tendremos también muchas veces donde esas estelas ni se llegarán a formar. Entonces, en teoría, siendo este el problema, una de las estrategias que más se está a día de hoy estudiando y sobre la que yo quiero centrarme es la siguiente. Estas zonas frías y húmedas de la atmósfera pueden extenderse durante decenas o cientos de kilómetros vistas desde la superficie, pero en grosor la mayoría de ellas tienen menos de 1 kilómetro de espesor. Entonces estamos hablando de varios cientos de metros. Así que una posible solución consistiría en detectar mediante análisis y mediante previsiones meteorológicas dónde están esas zonas y evitarlas mediante trayectorias, ligeras modificaciones de la trayectoria. Y estamos hablando de modificaciones de 1 o 2 o 3, como muchos niveles de vuelo. Es decir, no estamos hablando ni de grandes desviaciones en el plano horizontal, ni de unos ascensos o descensos muy pronunciados, sino un pequeño ajuste en esas trayectorias. Y el principio es que, como podemos ver, el impacto climático de esas trayectorias, por un lado, como dejamos de volar a la trayectoria optimizada, hay un riesgo de que el consumo de combustible y, por tanto, las emisiones de CO2 sean mayores, pero también, al mismo tiempo, el impacto de la reducción de esas estelas de condensación es muy, muy importante. Entonces, el impacto positivo de reducir la formación de estelas de condensación en esos pocos vuelos que nos van a generar las estelas compensa, en principio, más que de sobra, esas emisiones de CO2 adicionales. Hemos hecho un estudio recientemente en el cual mostramos cómo en un vuelo típico que genera estelas con un gran impacto en el clima, en función de diferentes escenarios, las emisiones de CO2 aumentan ligeramente, pero se ven compensadas más que de sobra por esa reducción del impacto climático de las estelas. Y aquí hemos hecho un mapa de sensibilidad para ver en diferentes escenarios en función de cuál es la tasa de éxito de evitar las estelas, porque es probable que no el 100% de las veces podamos detectar y podamos predecir la estela con un 100% de precisión. Incluso si no podemos llegar a ese 100% de previsión en la previsión meteorológica, y aunque consumamos hasta un 5% más de combustible por esa desviación, seguimos teniendo un efecto neto positivo en el clima. Y también un pequeño comentario aquí para comparar el efecto climático de las estelas, que es de muy corta duración, y el impacto climático de CO2, que permanece durante siglos en la atmósfera. Hemos utilizado la métrica GWP 100, que es la métrica estándar utilizada en políticas climáticas. Entonces, con este análisis vemos que ese equilibrio entre CO2 o ese posible balance entre CO2 y estelas merece la pena en muchos casos evitar las estelas. Esto es lo que nos dice a día de hoy las investigaciones que se están llevando a cabo. Y además, otro aspecto importante
a señalar, como ya he mencionado antes, es que, como bien sabemos, no todos los vuelos generan estelas, no todos los días vemos estelas en el cielo. Un 80% del calentamiento generado por las estelas de condensación proviene de solo un 3% de los vuelos, con lo cual estamos hablando de un problema relativamente concentrado. A diferencia del CO2, todos los aviones emiten CO2, cuando hablamos de estelas de condensación y de su mitigación, tenemos que concentrarnos solo en una parte muy pequeña de los vuelos. Entonces, esa estrategia que acabo de explicar de detectar esas zonas frías y húmedas e intentar evitarlas, no es algo que vaya a ocurrir todos los días, sino que es algo que va a ocurrir solo en ciertas áreas de la atmósfera y en ciertos momentos. Algo más sobre esa posible solución es que es una solución que las investigaciones nos muestran como con un potencial de ser muy eficiente desde un punto de vista económico. Aquí quiero hablar de la comparación de cálculos que se han realizado. Nosotros hemos realizado en TNI un estudio reciente que muestra que el coste por tonelada de CO2 equivalente abatida estaría en el entorno de los 20 euros. Hay estudios que son incluso más optimistas y muestran que ese coste estaría entre los 2 y los 5 euros por tonelada, y eso se compara con precios en torno, o sea, con costes en torno a 60 euros por tonelada para energía renovable o 360 euros por tonelada para la captura directa del aire. Entonces, si queremos integrar el aspecto económico en la mitigación del cambio climático, esta solución nos ofrece resultados a un coste relativamente bajo comparado con otras soluciones. Y esto trasladado al impacto en el precio de un billete, pues estaríamos hablando de un incremento de en torno al 1% en costes de vuelo, lo cual repercutiría en 1 euro, menos de 2 euros en vuelos intraeuropeos y menos de 4 o 5 euros en vuelos transatlánticos. Esta proyección, por cierto, está hecha para vuelos para 2040, con lo cual ahí también estamos teniendo en cuenta el incremento en el precio del vuelo debido a la utilización de SAF y de otras soluciones. Pero como podemos ver, a diferencia de SAF, donde la industria está bien al tanto de que hay un riesgo importante de que los precios de volar sean significativamente más altos, esta solución puede traer beneficios climáticos importantes por una fracción del precio de otras soluciones. Y para complementar lo que acabo de decir, esta solución podría llevarse a cabo de una manera relativamente rápida. Aquí quiero compartir una hoja de ruta desarrollada por un centro de investigación de la Universidad de Cambridge, el Aviation Impact Accelerator, que ha desarrollado una hoja de ruta mirando a SAF, nuevas tecnologías y también a la mitigación de estelas. Y este laboratorio coloca la mitigación de estelas como la prioridad número 1 en los próximos 5 años y muestra que si se hacen bien las cosas podemos llegar a una mitigación muy importante en la década de 2040 y empezando a tener resultados a escala en mitad de la década de los 2030. Con lo cual es una solución que puede traernos beneficios importantes, pero también en un plazo relativamente corto cuando miramos a la velocidad de escalar otro tipo de soluciones. Y finalmente, bueno, pues esto es un poco una foto de cuál es el potencial de la solución, pero quería también hablar de qué está ocurriendo a día de hoy. ¿Qué se está haciendo? Vale, esto es 2030, 2035, pero ¿qué se está haciendo ya? Pues por un lado, en investigación se está mirando a cuantificar de una manera más precisa el impacto final de las estelas. Se está viendo también cómo mejorar las previsiones meteorológicas actualmente, porque estamos hablando de predecir sobre todo la humedad relativa de la alta atmósfera, entonces se pueden afinar todavía más los modelos. Se están mejorando también los modelos de formación de estelas y se están modelando también, se están haciendo simulaciones de cómo se pueden evitar esas estelas
vuelo a vuelo, pero también a nivel de toda la red, de todos los vuelos en una cierta área. Porque si necesitamos modificar trayectorias de muchos vuelos a la vez, lógicamente eso puede tener un impacto en toda la red. Así que eso también a día de hoy es materia de estudio. Pero no solo estamos haciendo estudios sobre el papel, sino que también se están ya llevando a cabo pruebas de vuelo para mostrar cómo esta solución puede funcionar eh, de una manera práctica. Entonces, se están realizando vuelos, por ejemplo, hace 2 años, American Airlines realizó una campaña de vuelos y mostró que la formación de estelas se redujo en un 54%, perdón, con, con una penalización de combustible en torno al 2%, lo cual dio como resultado un beneficio neto climático muy importante. Y eso ya se hizo en 2023. En paralelo, todas las tecnologías, como he dicho, de predicción y de modelización del impacto de las estelas está mejorando, con lo cual este tipo de resultados van a ir a mejor. Y por otro lado, también se están llevando a cabo investigaciones importantes para modelar el impacto en la reducción de estelas de utilizar combustibles más limpios, como puede ser el SAF o queroseno fósil sometido a hidrotratamiento para reducir los compuestos aromáticos, cómo eso reduce la cantidad de partículas emitidas, lo cual conlleva también una reducción en la formación de estelas. A nivel de políticas, en Europa, y pongo Estados Unidos entre signos de interrogación por el panorama político actual, pero hasta ahora en ambos sitios y en Europa en los próximos años se ha estado financiando y se va a seguir financiando esa investigación de la que acabamos de hablar. En Europa también y en Reino Unido se está implementando un sistema de monitorización para llevar a cabo una cuantificación sistemática de estos efectos para conocer mejor cuál es el impacto de estos efectos a nivel de toda la flota. EASA, por ejemplo, actualmente ha creado una red de expertos en estos efectos no CO2 para también debatir cómo comunicar y cómo avanzar en este tema. Y finalmente, a nivel de la OACI, en septiembre de 2024 se llevó a cabo la primera conferencia sobre efectos no CO2, con lo cual, incluso a nivel internacional, pues ya es un tema que está sobre la mesa y se está debatiendo desde hace ya unos meses. Y simplemente para concluir, quería dar un poco eh, una breve mención de todos los actores que están activos en este campo. Centros de investigación, desde el DLR alemán hasta la NASA, agencias meteorológicas, compañías tecnológicas, como por ejemplo Google o Breakthrough Energy, y también muchas startups están muy activas en este tema porque han visto que es una de las áreas de mm, acción en cuanto a soluciones climáticas, no solo de aviación, sino de todo tipo de tecnología, que puede tener un mayor impacto en la próxima década. Aerolíneas, por supuesto, tenemos muchísimas aerolíneas que están apoyando todo este tipo de acciones. Todo ello a pesar de que a día de hoy no existe ninguna política, ninguna regulación que obligue a mitigar estos efectos, ni tampoco ningún incentivo desde un punto de vista comercial. Así que me gustaría resaltar que tiene mucho mérito el que hay ciertas aerolíneas, no todas ni mucho menos, pero hay ciertas aerolíneas que están liderando con el ejemplo y creo que merece la pena mencionarlas, así como, por ejemplo, a los fabricantes como Airbus, que están muy implicados en este tema, también los proveedores de servicios de navegación aéreo, todo el ecosistema de control de tráfico aéreo, los políticos también, como acabamos de ver, en esas políticas públicas que se están llevando a cabo, las agencias asociadas como EASA, Eurocontrol y grupos ambientales también. Eso, sobre todo,
a nivel regional, o sea, a nivel geográfico, estamos hablando de muchos actores activos, sobre todo en Europa, Reino Unido y Estados Unidos. Y por poner el foco un momento en España, me gustaría mencionar el trabajo que están llevando a cabo el grupo de investigación de la Universidad Carlos III, que son uno de los que están liderando el análisis del impacto en la red de tráfico aéreo de llevar toda esta solución a escala. Así que voy a ir concluyendo ya, recordando que las estelas, a pesar de lo que mucha gente piensa de estas teorías de la conspiración y tal, lógicamente no es nada de eso, pero sí es un problema climático del que no mucha gente está al tanto. Entonces, es muy importante informar desde la industria aeronáutica, tanto a decisores políticos como a la opinión pública en general, de que esto es un impacto importante que tenemos que intentar mitigar, pero al mismo tiempo también quiero destacar este aspecto positivo de que es una oportunidad climática. O sea, no me gustaría que nos fuéramos de aquí diciendo esto es un problema más de la aviación, además del CO2. Es un problema porque lo tenemos ahí y aunque no hayamos mirado en las últimas décadas a cómo solucionarlo, el problema ha estado ahí, pero es una oportunidad muy importante de en la próxima década, década y media, reducir una parte significativa del impacto climático de la aviación a un coste muy modesto, 2 órdenes de magnitud por debajo del coste de otras soluciones como SAF o nuevos aviones. También es una oportunidad muy importante para investigación e innovación. Hay muchísima financiación europea ahora mismo disponible para trabajar este tema y además cualquier tipo de mejoras que se realicen, tanto a nivel de predicción meteorológica como mejora en cómo se gestiona el tráfico aéreo, como mejora en la tecnología de los motores o de los combustibles. Todo ello tiene también efectos positivos asociados desde otras perspectivas ambientales. Y finalmente, resaltar la importancia de la colaboración de toda la cadena de valor de la industria aeronáutica, desde el diseño de los aviones para optimizar el diseño de los motores, hasta qué combustible vamos a utilizar, la predicción, la planificación de vuelos, la gestión del tráfico aéreo y, por supuesto, la implicación de las aerolíneas. Así que hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Y para cualquier persona que quiera ahondar más en el tema o que esté interesada, encantado de conectar, bien sea por correo o a través de LinkedIn. Pues muchas gracias, Carlos, por esta presentación tan completa sobre este tema que siempre está ahí y con todas las misterios estos que se difunden por las redes y demás. Y bueno, como ha dicho Carlos, cualquier pregunta que haya de la audiencia sobre el tema, pues o bien a las direcciones que ha expuesto Carlos o a través del colegio, se las haremos llegar para que las pueda responder. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestro interés. Y nada, nada más por hoy. Muchas gracias, Carlos, y nos vemos en los siguientes 15 minutos. Muchas gracias.